y bienvenidos a una nueva cápsula de video donde entrevistamos a nuestros egresados de la UC. Contamos con Natalia, muchas gracias y quiero darte al tiro el pase para que puedas presentarte, indicarnos tu carrera, especialidad, si es el caso, y en qué estás trabajando actualmente. Muchas gracias, Nicole, por la invitación. Bueno, te cuento que mi nombre es Natalia Ricote. Yo estudié la carrera de biología con especialidad en recursos naturales y medio ambiente, ya que es como la especialidad a la que uno puede optar para el título profesional. En el fondo uno se puede quedar con la licenciatura. En el caso de biología uno se puede quedar con los 4 años de licenciatura o puede hacer un año extra donde te puedes especializar, o por lo menos en mi época, se podía uno especializar en bioprocesos o recursos naturales, eso, manejo de recursos naturales. Y entonces yo me especialicé por ese lado, ya hice digamos, la carrera profesional completa. Ahora mismo estoy trabajando en academia, yo después continué con un doctorado en ciencias biológicas en la misma universidad, en la PUC, con mención en ecología, ¿ya? Entonces mi especialidad va por el lado de, bueno, medio ambiente, siempre fue medio ambiente como mi interés, y la ecología, y entonces después me especialicé, hice un doctorado como para dedicarme a la investigación y a la academia, ¿ya? Que es como el camino, por lo menos en la época en la que yo estudié pregrado, era como el camino más evidente cuando uno estudia una carrera científica, ¿no es cierto? Es como que está muy orientado hacia ese camino que es el camino de la investigación científica, ¿ya? Entonces yo me fui por ese camino, que no es un camino fácil, pero que finalmente yo terminé mi doctorado y ahora hace poquito terminé un postdoctorado en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde también hago clases de cursos de ciencia que son para personas de otras carreras que no son carreras científicas, donde hago clases de sustentabilidad, ecología, medio ambiente, todas estas temáticas, ¿ya? Entonces, como más o menos en lo que estoy ahora trabajando. Perfecto. Y ahora quiero profundizar un poco en cómo elegiste la carrera de biología, cómo llegó la biología a tu vida. Cuéntanos también si quizás tenías otra carrera en vista en ese momento y al final dijiste, no me quedo con biología. Sí, bueno, yo de siempre, así como de muy chiquitita, me gustaba como lo típico, como la naturaleza, ¿no es cierto? Me gustaban mucho los animales, me gustaba mucho ver como estos documentales sobre los exploradores y cómo investigaban las distintas especies de animales en su hábitat, en su ambiente. Al principio, cuando era más chica, como me gustaban mucho los animales, pensé en algún momento estudiar medicina veterinaria, ¿ya? Que como que era como una forma también de acercarme a los animales, pero después me di cuenta que en realidad lo que me gustaba era verlos como en su ambiente natural. Me gustaba ver cómo ellos, digamos, se desarrollaban y cómo vivían, y me gustaba como esta idea también de responder preguntas que estaban todavía abiertas, incógnitas, ¿ya? Entonces como que la curiosidad científica la tuve desde muy chiquitita. De hecho, como que era muy nerd cuando niña, me gustaba como leer enciclopedias para saber cómo, por qué pasaban las cosas, cómo eran los procesos. Entonces, siempre como que me interesó, tuve mucha curiosidad científica, y eso unido a mi gusto por los animales y por la naturaleza, era como bastante obvio que tenía que irme por el lado de la biología. Entonces, bueno, a mí en realidad me fue bastante bien en el colegio, y entonces tenía como la opción abierta de otras carreras, ¿ya? Dentro de las cuales siempre era como carrera científica. Entonces podía haber sido medicina veterinaria o incluso medicina, ¿ya? Pero lo que en realidad a mí me gustaba, siempre me gustó este tema de la naturaleza unido a la curiosidad científica. Entonces la verdad que lo de la biología estaba como bien claro desde chiquitita. De hecho, yo tenía binoculares para ir a observar aves, me encantaba hacer como observaciones, incluso las anotaba en una libretita. Entonces, como que ya tenía más o menos eso, como desde bien chiquitita, como que estaba muy orientada hacia ese lado. Así es que no fue como algo que dudara tanto. Fue como una decisión ya más bien, bastante bien tomada desde antes, digamos. Perfecto. Y nos comentaste que hacías hartas cosas, entre ellas hacías clases también, pero ahora ahondar un poquito más en el mismo campo laboral que tiene quizás un biólogo o una bióloga, también contarnos un poco tu experiencia y con qué otras profesiones crees que se relacionen en el día a día. Sí, ahí es como
bien variado, ¿ya? O sea, en el caso mío, como yo me fui por el lado de la academia y de la investigación, en el fondo ese campo laboral está como bien circunscrito a lo que es el trabajo académico en las universidades, ¿no es cierto?, en centros de investigación. En el caso de la ecología es un poquito más acotado porque no hay muchos otros centros de investigación en ecología que no sean las mismas universidades. Ya, en el caso de otras como especialidades dentro de la biología, como más molecular, genética, ¿no es cierto? Y esas cosas, también en el área de biomedicina hay harto campo laboral ahí, ya, de trabajar, digamos, los biólogos en investigación que tiene que ver con cosas médicas o incluso no tanto en investigación, sino que otras cosas más técnicas, ¿no es cierto? Como laboratorios, y ese tipo de cosas también es un campo laboral. En el área de medio ambiente está todo el tema de la consultoría, ¿ya? Que son estas empresas consultoras que tienen que hacer, por ejemplo, líneas de base y necesitan evaluar, ¿no es cierto?, las distintas flora y fauna que hay en un lugar antes de un proyecto, y entonces para eso se necesitan biólogos. Así que ese también es otro campo laboral donde algunos compañeros míos han trabajado. Yo he incursionado poquito, igual he hecho algo en eso, pero no tanto. Y bueno, en la academia, como te digo, es súper bonito, pero también es difícil. O sea, es un campo laboral que requiere como estar constantemente como concursando fondos para poder financiar la investigación, ¿no es cierto? Y estar siempre como perfeccionándose, hacer un doctorado, ¿no es cierto? Y estar siempre como especializándose. Con respecto a lo que me preguntabas de profesionales con los que trabajo, usualmente, bueno, también hay harta variedad. Los biólogos como que podemos meternos en hartas cosas como más integrativas. Entonces, por ejemplo, en el tema docente, obviamente uno interactúa con profesores, también personas que partieron desde la docencia y luego se metieron a la ciencia, o uno que partió de la ciencia y después se metió a la docencia, como que llegan a lo mismo. Entonces, profesores, también médicos veterinarios que se dedicaron a la investigación en medio ambiente, por ejemplo. Entonces, yo tengo varios colegas con los que yo trabajo hoy en día que son veterinarios de profesión y que después se dedicaron a la academia y que hicieron su doctorado o su magíster y que después se metieron a trabajar en investigación. También en el área como del análisis bueno, las líneas de base y las consultorías se trabaja con geólogos también y con arqueólogos o antropólogos incluso. Y en el área como de los laboratorios, de trabajar en lugares de diagnóstico, de toma de muestras o cosas así como más de la biomedicina, se trabaja con bioquímicos, biotecnólogos también y médicos. Entonces, como que dependiendo del área de la biología donde uno se quiera especializar, como que igual se interactúa con altos tipos distintos de profesionales. Los biólogos somos como bien versátiles en ese aspecto, como que tenemos la capacidad de trabajar en distintas áreas de la ciencia. Entonces, ahí dependiendo del área que uno se especialice, es con los profesionales con los que va a interactuar. Perfecto. Y ya finalizando un poco, quiero igual Ujú, preguntarte algo que quizás mencionaste, que es de los principales desafíos que crees que existen en el día a día laboral ujú. de mí, y cómo crees que las herramientas que hayas adquirido en tu formación en el pregrado en los C te han ayudado a enfrentar estos desafíos. Si puedes destacar quizás algún curso, alguna práctica, quizás algún trabajo con un profesor que te ha ayudado como a hacer como afrontar estas dificultades. Yo creo que con respecto a lo último que me preguntas, yo creo que la formación de pregrado y posgrado en la Universidad Católica tiene un componente súper valioso que es como el desarrollo de un pensamiento crítico súper agudo y una capacidad como de utilizar esta herramienta en distintos contextos y como de poder adaptarnos no solamente con el pensamiento crítico, sino que esta capacidad como de aprender, nos enseñan a aprender. ¿Ya? Entonces, como que podemos después ser muy autodidactas, ¿ya? O sea, dependiendo de dónde nosotros nos vayamos a insertar. De hecho, yo tengo compañeras que se fueron a trabajar en la minería, por ejemplo, y que se insertaron en ese mundo y que aprendieron y que se dedicaron a cosas que quizás no son las más tradicionales para que se dedique un biólogo, pero que sin embargo sus mismos empleadores han valorado tener a biólogos trabajando en eso porque tienen esta característica o este sello de tener como esta capacidad de aprender
que te dan las carreras científicas y bueno, yo en mi experiencia en la PUC fue así como de tener como estas herramientas de aprendizaje y también el pensamiento crítico. Ahora igual es un tema desafiante porque normalmente cuando uno entra en las carreras científicas lo hace muchas veces como por esta pasión por el conocimiento y por aprender, que es hermoso, o sea, tiene un lado precioso de estar generando. O sea, yo este año participé en una publicación científica donde estuvimos en un estudio por muchos años hasta que pudimos describir la ruta migratoria de un picaflor gigante y después describir una nueva especie de picaflor. Y fue súper emocionante, muy bonito, pero es desafiante porque no es una carrera que uno pueda como tener una gran estabilidad laboral, cuesta como llegar a esa estabilidad. ¿Ya? Es como que uno tiene que estar constantemente postulando a proyectos, postulando a cargos y es bastante competitivo. ¿Ya? En el área por lo menos académica, que es donde yo puedo hablar, que es donde yo estoy, es muy competitivo porque no hay mucha inversión en ciencia en Chile todavía. Entonces, los puestos de trabajo siguen siendo escasos y entonces todo el mundo quiere acceder a esto. Entonces, uno puede ser un súper buen científico y aún así no lograr un puesto fijo en academia. Entonces, yo siento que ahí el país está todavía muy al debe con los científicos. Hay poca inversión todavía. Supuestamente los objetivos a futuro es que haya más inversión y que los científicos se puedan involucrar más en temas de políticas públicas, por ejemplo, o en cargos públicos, pero eso no está pasando el día de hoy. O sea, es mucho, muy poco. ¿Ya? Entonces, al final, yo creo que el principal desafío tiene que ver con eso, con como un ambiente muy competitivo de estar y poco con mucha incertidumbre laboral, ¿ya? No tiene como, no es como otras carreras que uno entra y como que se va por un tubo, ¿no es cierto? O que puede trabajar en una empresa y quedarse ahí un montón de tiempo, sino que acá es como que muy en base a proyectos, ¿no es cierto? Pero por otro lado, uno tiene la fortaleza de que puedes hacer muchas cosas. O sea, yo, como te contaba, hago clases también ya en la universidad, he hecho clases en colegio, he participado en la creación de material escolar también, entonces como que uno puede meterse como en otras cosas, el tema de la consultoría también se puede hacer, entonces hay que ser como bien versátil y bien busquilla para poder como sobrevivir en este mundo científico que es complejo a día de hoy principalmente por la falta de inversión que hay en esta temática. Perfecto, muchas gracias por tus palabras y antes de despedirnos, quiero pedirte si le puedes dar algunas palabras a nuestros estudiantes que van a ver este video de por qué deberían elegir la carrera de biología. Ya, bueno, gracias a ti, Nicole, por la invitación y les cuento que eso sí, es que eligen la carrera de biología, es una carrera preciosa que los va a desafiar constantemente, que no es rutinaria, donde van a tener que aprender cosas muy diferentes y que está muy caracterizada por esta como pasión por el conocimiento y el estudio de la vida, que es muy bonito. O sea, en el fondo es entender cómo funciona nuestro planeta y ahí quiero hacer como un hincapié importante en las personas que se van hacia el área medioambiental, que creo que es algo que a futuro va a ser extremadamente necesario en todas las profesiones y en todos los ámbitos, porque estamos en un momento de una crisis de biodiversidad global, hay un cambio climático, hay un cambio ambiental global que implica que vayamos teniendo conocimiento lo más posible de cómo funciona la naturaleza y cómo podemos cuidarla mejor, cómo podemos mejorar nuestra relación con la naturaleza para que podamos seguir teniendo la vida que hemos desarrollado gracias a esa misma naturaleza. Entonces, en ese sentido, pienso que es muy motivante estudiar biología como para poder de alguna forma aportar a este futuro más sostenible, que sería la idea, ¿no es cierto?, a donde debería ir nuestra sociedad y cómo aportar desde el conocimiento quizás de la ciencia a mejorar la sostenibilidad, que creo que va a ser una cosa extremadamente importante que él ya lo está haciendo y que lo va a hacer más a futuro, o eso espero, porque si no, no sé dónde vamos a ir a parar, pero en el fondo la idea es también que podamos desarrollar ese conocimiento y mientras más personas, digamos, puedan aportar a eso,
mejor todavía. Así que en ese sentido yo creo que es una de las razones por las que también hay que estudiar biología para entender cómo funciona este planeta y la vida y todos los procesos de la naturaleza que son tan importantes para nuestra sociedad y para un futuro más sostenible. Así que por ese lado, mucho ánimo a todos los que lo decían, porque es difícil, es desafiante, pero es muy bonito y es muy estimulante también intelectualmente. Eso, Nicole, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia, de verdad que te pasaste y nosotros nos veremos en otra cápsula de video. Chao, chao. Chao.